días, hermanos y amigos. Gracias al Señor. Debemos estar siempre agradecidos con el Señor por otro día más que nos ha regalado, ¿no? Para que le adoremos y nos estemos gozando en su amor. Quiero que vaya allí a Mateo capítulo 5, pasaje que estuvimos leyendo. Voy a estar leyendo, hermanos, el verso 5. Mateo capítulo 5, verso 5, donde nos dice el Señor: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque podemos exponernos esta mañana ante tu palabra, ante estas bienaventuranzas que el Señor dio allí a estas personas que estaban siguiendo a esta gran multitud, pero especialmente a sus discípulos. Podemos ver, Señor, que lejos estamos de ser este modelo que el Señor está enseñándonos allí, de ser personas como estos bienaventurados que el Señor está describiendo, pero rogamos tu gracia para que podamos, Señor, mostrar estas características en nuestra vida, en nuestro carácter. Rogamos para que nos transformes de esta manera y podamos ser conocidos así, Señor, como estas bienaventuranzas nos están mostrando. Que no haya en ninguno de nosotros alguno con un corazón que no quiera conformarse a estas características. Te lo rogamos. Bendícenos en esta mañana y háblanos también ahora en esta siguiente que vamos a ver. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si preguntásemos, hermanos, ¿cómo podemos conocer a un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cuáles son esas características que los distinguen? El mundo cristiano de hoy estaría o está más dispuesto a quitar características, a dejarnos en estas que el Señor, quizás una o dos, está más dispuesto a quitar características que a incluir. Muchos estarían contentos con reducir los rasgos que distinguen a los verdaderos cristianos. Yo recuerdo un profesor una vez que nos estaba enseñando, decía que usted podía conocer a un cristiano si al hablarle del infierno él le daba miedo. Bueno, y ya entonces ya usted podía saber si era creyente. Pero como vemos, el mundo de hoy está más dispuesto a reducirlas que a incluir más. Pero lo que vemos en el Señor Jesús es que Él no está quitando. Por lo contrario, Él está incluyendo más características. Él no está excluyendo, sino que Él está incluyendo más y más características que nos muestran quién es un verdadero creyente. Y es lo mismo que hemos dicho al comienzo de estas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no nos están describiendo grupos de creyentes. Es decir, no nos está como que al Señor a dar estas bienaventuranzas, no son para que nosotros estemos pensando, yo con de qué grupo de estos soy, será que yo soy como más bien pobre en espíritu de este grupo, o no, el otro dirá, no, yo soy como el grupo de los que lloran. No es para esto, porque todas estas características que nos muestran estas bienaventuranzas las debemos encontrar en cada creyente.
en cada creyente. Este es entonces el carácter típico de cada ciudadano del reino de los cielos. Y claro, como todo sucede naturalmente, al comienzo estas características pues van a estar presentes en el creyente de manera como una semilla, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, tiene que ir creciendo, Ronomar es que vaya creciendo, hasta que cada uno de nosotros seamos parecidos a estos bienaventurados que estamos describiendo. Hoy nos corresponde ver la tercera característica propia de los ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y nos acercaremos entonces a estudiar estas características en 3 puntos. Vamos a decir entonces quiénes son esos bienaventurados de que nos está hablando esta característica. Vamos a ver en el segundo los ejemplos de bienaventurados y como tercero, ¿por qué son bienaventurados? Primero entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Decir, ¿quiénes son los bienaventurados de esta característica que se nos está, de esta tercera característica? ¿Quiénes son esos bienaventurados? Bueno, el Señor dice los mansos. Los mansos, y quiero que note, hermanos y amigos, que el Señor, quiero que note cómo el Señor los llama, los mansos. El Señor no está diciendo, por ejemplo, los que serán mansos, o los que debieran ser mansos, o los llamados mansos. No, el Señor da por sentado que ellos son mansos, y por eso dice, bienaventurado los mansos, es decir, ellos son así. Esta es su naturaleza, se distinguen por ser mansos. ¿Pero qué es ser manso? Esto entonces nos debe importar muchísimo, porque el Señor está diciendo que nosotros los creyentes debemos ser así. Y además está diciendo que los mansos son los únicos que heredarán el reino de los cielos. Y debemos comenzar diciendo que ser mansos, al igual que las otras 2 características anteriores, no es algo natural en las personas, no es algo natural. Muchos pasan por mansos cuando son callados o tímidos, no dicen nada, no se quejan, no son tímidos, pero esto no tiene nada que ver con ser manso, porque ser manso es una cualidad cristiana, creyente. Ser manso, así que el ser manso no viene en la personalidad de la persona, no viene en su temperamento, no en la forma de ser de la persona, no es algo natural en los hombres. Solo los verdaderos creyentes en Cristo poseen esta cualidad. Es una cualidad espiritual. Además, ser manso tampoco es una característica que viene sola. Okay. Nosotros pensamos en ser mansos y la analizamos y queremos ser mansos, vamos a buscar la santidad. No, ser la mansedumbre, ser manso no viene sola. Para llegar a ser manso se deben tener primero en cuenta las otras 2 características que vimos. Se debe ser primero pobre en espíritu, considerarse usted una persona en una bancarrota espiritual delante de Dios, con una necesidad profunda de Dios. Debe tener primero esto. Es alguien también, primeramente, debe ser llevado a llorar por su pecado, a llorar, que experimenta un profundo dolor por el pecado. De esta manera, entonces, alguien puede ser verdaderamente manso, solo cuando tiene una idea adecuada de él mismo
que se manifiesta entonces en una actitud y conducta humilde hacia los demás. Aunque debemos decir que ser manso va más allá que las características anteriores, va más allá que ser pobre en espíritu y que llorar por mi pecado. ¿Por qué va más allá? Claro, en estas dos anteriores que vimos, ¿quién era el juez? ¿Quién era el que tenía que examinar a sí mismo? Yo, ¿no? Yo tenía que decir, sí, yo como que soy pobre en espíritu, yo lloro, yo sufro por mi pecado, soy yo mismo, yo soy el que me critico, yo soy el que miro mis pecados. Pero el manso debe estar dispuesto a que otros lo critiquen, que otro sea el que hable mal de él. Es muy fácil, ¿no? Nosotros decir, somos pecadores, nosotros mismos, y nosotros, hasta aquí nosotros decimos sí, normal y no sentimos nada, pero que otro sea el que lo diga, es que usted es un pecador. Uy, ahí sí ya es diferente. Eso sí ya no me gusta que otro lo diga, yo lo puedo decir, pero que otro lo diga, no. Que otro me diga que yo tengo tal pecado, que tengo tal defecto, que cometí tal error. El manso entonces es alguien que está dispuesto a humillarse ante los demás, está dispuesto a perder ante los demás. Por eso esta característica va mucho más allá. Ser manso es alguien con una suave disposición para sufrir las injusticias de los otros. Está dispuesto a que otros hablen mal de él. Es alguien que sufre y soporta la ofensa del otro. No es que no le duela, ¿no? Ahí pues podemos decir, no me importa. No. El manso no es que no le duela, a él le duele, sino que tiene esta capacidad de pasar por alto estas injusticias y malos tratos y la ofensa de los demás. Algo muy parecido a la humildad. Por lo tanto, el manso no es alguien que quiere imponer su personalidad a las personas. No es alguien que quiere hacerse respetar. No es alguien que quiere hacer valer sus derechos. No es alguien que se desquita de lo que le hizo el otro, ¿no? No es alguien que está siempre a la defensiva de los demás. No es alguien que se está protegiendo de los otros, que ya estoy cuidándome, como tratando de cuidarse su reputación ante los demás, sino que es alguien más bien tranquilo, que permite que los otros hablen mal de él. Tiene esta capacidad de pasar por alto las injusticias, malos tratos y ofensas de los otros, sin irritación, sin resentimiento, sin ánimos de venganza. Eso es ser manso. Estamos hablando entonces aquí, hermanos y amigos, de una persona sufrida, que no exige mucho para él mismo, sino que se desprende de sus derechos. No es alguien débil. Podemos pensar que es alguien débil, porque a pesar de todo lo que sufre, no vive amargada, sino que es fuerte para seguir adelante sin quejarse. Eso es ser manso. ¿Qué tal, hermanos? ¿Se parece usted a esta clase de personas que estoy describiendo aquí? Estamos hablando de alguien que cuando lo están ofendiendo no es llevado por el ofensor al descontrol, a perder el juicio. El manso no es llevado fácilmente a la ira, sino que es alguien con una capacidad dada por Dios de pasar por alto la ofensa, los abusos,
de las personas. Esto es lo que el Señor está pensando aquí cuando está hablando de los bienaventurados. Los mansos, ellos son bienaventurados. Es alguien como David. Vamos a ver un ejemplo en David de esta mansedumbre. Cuando se encontraba huyendo de Absalón, le sale al encuentro un hombre que lo maldecía, pero él no hace nada a pesar del momento tan difícil que estaba viviendo. Ven allí en 2 de Samuel 16:5 en adelante, por favor. Segunda de Samuel 16:5 en adelante, dice: y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Este relato, hermanos, es bien interesante porque vemos los dos polos opuestos. Vemos a un hombre vengativo y rencoroso como Simei, y un hombre manso que no se preocupó por lo que el otro le estaba diciendo. El ofendido no era nadie más y nada menos que el rey, el mismo rey. Un hombre con toda la autoridad, con todo el poder y la fuerza para destruir a cualquiera. Simei, el ofensor, sabía muy bien a lo que se exponía al maldecir al rey. Al decir estos insultos al rey, sabía que esto le podía costar la vida. Pero no le importó. Él quería vengarse del rey, hombre rencoroso. Pero vemos la actitud de David. Es que el manso siempre debe estar dispuesto a sufrir insultos. Esta es la característica que el Señor quiere que entendamos. Debe estar dispuesto a recibir ofensas de los otros y a pasarlas por alto. Como David pasó por alto la ofensa de Simei, y aunque tenía la oportunidad de quitarle la vida a Simei, fácilmente le perdonó la vida. Esto es ser manso. David, hermanos, tuvo la oportunidad y los motivos para vengarse, pero decidió sufrir el agravio. Es más, él no tenía necesidad de matarlo. Sus valientes podían hacerlo fácilmente, pero él decidió sufrir el agravio. Y esta es la característica que deben manifestar también los que pertenecen al reino de los cielos.
Muchos de nosotros, hermanos, pasamos por mansos cuando no discutimos con nadie, no peleamos con nadie, pero esto no nos dice nada de ser mansos, porque algunos no lo hacen porque quizá no tienen una oportunidad, así como David. No tienen esta oportunidad de vengarse del que lo ofendió. Muchos no se vengan de los otros o del otro porque el otro está en un lugar de autoridad y entonces si se venga, si lo ofende, sale perdiendo. El otro es más fuerte y sabe que puede perder. Pero el deseo de venganza está ahí. El resentimiento está ahí vivo. No lo hace, no se venga, no se desquita, pero el deseo está ahí. Esto definitivamente es contrario a ser manso, porque el manso es alguien que no guarda resentimiento en su corazón, no guarda venganza, sino que pasa por alto la ofensa. No es alguien indolente, como decíamos, no es que a él no le importa lo que digan, sino que es alguien que hace lo que hizo David, perdonar a su ofensor. Ahora le pregunto, hermano, ¿qué tan dispuesto está usted a que otro lo critique? A que otro hable mal de usted. ¿Qué tan dispuesto está usted para soportar las ofensas de los otros? ¿Qué tan dispuesto está usted para que otros hablen mal de usted? ¿Qué tan dispuesto está para sufrir el agravio? Sin rencores, sin resentimientos. Usted debe estar dispuesto. El creyente debe estar dispuesto a esto. Tiene que estar dispuesto, o usted no tiene esta característica típica de los que heredan el reino de los cielos. El manso entonces debe estar dispuesto a sufrir, a soportar muchas injusticias de los otros, malos tratos y sus ofensas, porque por esto se distinguen los bienaventurados. Ellos son mansos. Vamos a ver el segundo punto y veamos los ejemplos. Ejemplos de bienaventurados. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos, hermanos, de creyentes mansos que sufrieron el agravio. Esto no es que se nos está exigiendo solamente a nosotros. Tenemos muchos ejemplos, pero creo que hay dos que sobresalen. El primer ejemplo lo tenemos en Moisés. Su mansedumbre a Moisés, de este hombre de Dios, fue demostrada también cuando recibió sin quejas, sin resentimientos, sin carga contra Dios, el ser excluido de entrar a la tierra prometida por causa de su pecado, como una consecuencia de su pecado. Es más, el Señor le dijo, usted no va a entrar y usted mismo va a nombrar un sucesor que va a entrar con el pueblo. Moisés acepta lo que el Señor le dice y se somete. Para hacer esto que hizo Moisés se necesita ser manso. Qué difícil, hermanos, se nos hace a nosotros aceptar las consecuencias de nuestros pecados. No queremos aceptarla, no queremos vivir con eso, queremos quejarnos, renegar. Esto es injusto, quizá digamos. Y si otros se enteran, peor. Pero el manso se humilla y está dispuesto a seguir adelante, como lo hizo Moisés. Vemos también en cierta ocasión los hermanos de Moisés, María y Aarón, que también eran reconocidos dentro del pueblo, sintieron celos de Moisés
y murmuraron contra Moisés por causa de su esposa. Hablaron mal de él y de su esposa. Le criticaron que estaba unido a una mujer que no era israelita. Véanlo allí, por favor. Números 12:1. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Estos hermanos de Moisés hablaron mal contra él. Esto es lo que estamos diciendo. El manso debe estar dispuesto a que ocurra eso. Ellos hablaron mal contra Moisés. Y es curioso que el pasaje, hermano, no nos dice qué hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés al respecto? Sino que el pasaje hace un comentario de lo manso que era, de su mansedumbre. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hace este comentario de Moisés en este contexto en que lo están criticando a él? ¿Están hablando mal de él, contra él? Es por lo que estamos diciendo. Es porque el ser manso es cuando alguien habla mal de mí y yo no estoy preocupado por defenderme. Sino que paso por alto la ofensa del otro. No es que no me duela, sino que tengo esta capacidad de perdonar rápidamente al ofensor. No es que tampoco no hayan consecuencias por esto, sino que yo estoy dispuesto a perdonar el que hizo y que me ofendió. Como decíamos, el manso es alguien sufrido, que tiene esta suave disposición constante para con los demás. Vea lo que nos dice el Señor, Romanos 12:9. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la característica que debe distinguir a los creyentes. Se espera que seamos mansos con nuestros enemigos. Y si eso se exige en cuanto a nuestros enemigos, ¿cuánto más entre nosotros, hermanos? ¿Cuánto más entre nosotros? No debería suceder, hermanos, aunque sucede, no debería suceder. Creyentes resentidos con otros creyentes, creyentes vengativos, que esperan el momento para desquitarse del otro. Esperan el momento, que no pueden controlar su boca, sino que tienen que sacarse la espinita, ¿no? Como dicen, hay que sacarse esa espinita que tienen ahí. Algunos cargados contra otros, pero piensan que son mansos porque no dicen nada. En silencio, ¿no? Están en silencio, sufren eso en silencio,
Esto no es ser manso, porque está ahí en el corazón, el rencor, el resentimiento, la carga contra el otro. Cuando el Señor nos está diciendo que ser mansos es pasar por alto la ofensa sin cargarme. Esto es algo que debe distinguirme como creyente. ¿Es usted manso, hermano? ¿Es usted pronto para olvidar y perdonar la ofensa del otro hermano? El Señor espera que sí lo sea, que seamos mansos. Veamos también el ejemplo de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. El carácter manso del Señor Jesús se resalta, hermanos, en todos los evangelios. La mansedumbre fue algo notorio en el Señor, muy marcado. Él fue alguien que tenía entonces bien marcada esta suave disposición para someterse y soportar las ofensas de los otros. Él se humilló al hacerse hombre. Recibió un trato injusto de los judíos. Si alguien puede quejarse de ser tratado injustamente, es nuestro Señor. Él sí lo puede hacer, porque si nosotros recibimos castigo es porque lo merecemos, ¿no? Pero Él no cometió ningún pecado, sino que vino a morir por otros, por la culpa de otros. Por eso Él es el perfecto ejemplo de mansedumbre. Pero piensen nosotros, hermanos, cuánto nos compadecemos de nosotros mismos. Siempre estamos pensando que Dios no nos trata como nosotros merecemos. Pensamos que Dios es injusto con nosotros. Esto no es ser manso, esto es orgullo. Debemos pensar, hermanos, y más bien pensar que nosotros no tenemos derecho de exigirle nada a Dios. Nada a Dios. No merecemos ningún bien de parte de Dios. Deberíamos nosotros de estar sorprendidos, hermanos, de que Dios nos siga tratando bien a pesar de lo que nosotros somos. Esto es ser manso. Este es el corazón de un manso. No merecemos ningún bien de parte de Dios. Pero veamos cómo reaccionó nuestro Señor a las ofensas de los demás. A lo que nos dice el apóstol Pedro con relación a esto, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Piense en esto, hermanos. Al Señor lo ofendieron de muchas maneras, no solo una vez, sino muchas veces. Pensemos en estas ofensas que le hicieron al Señor. Le dijeron que Él era el producto de una fornicación, que Él era hijo de fornicación. Hablaron de que Él era un comelón y bebedor. Le dijeron mentiroso, le dijeron blasfemo, lo acusaron de echar demonios por medio de Satanás. Lo trataban con hipocresía, lo tentaban, lo traicionaron. Sus discípulos lo abandonaron, lo escupieron,
lo golpearon, lo humillaron, se burlaron de él. Son ofensas muy difíciles de soportar. Pero esto es mansedumbre. Alguien con la capacidad de soportar la ofensa sin quedar cargado con los demás. Porque escuche las palabras del Señor después de soportar todo esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Había perdonado el Señor a estas personas? ¿Estaba cargado con todos ellos? Claro que no. Esto es ser manso. No hay resentimientos, no hay quejas, ni deseos de venganza. Pero permítame preguntarle, hermano, ¿cuánto de todo esto que soportó el Señor estaría usted dispuesto a soportar con mansedumbre? Piense en cuánto. Quizá todo, la mitad de lo que soportó el Señor, un poquito de lo que soportó. El apóstol Pedro está diciéndonos que nosotros los creyentes debemos seguir sus pisadas. Debemos estar dispuestos a recibir muchas injusticias, malos tratos y ofensas. Debemos parecernos a nuestro Señor. Claro, no perfectamente como Él, pero como estamos diciendo, cada creyente debe distinguirse por ser manso. Mientras el mundo se distingue por reaccionar violentamente al que lo ofende, se distinguen por ser personas fieras, vengativas, rencorosas, maldicientes, que se quejan por todo. Mientras el mundo muestra esto, el creyente debe parecerse a su Señor. Debe mostrar esta característica. Esto debe estar marcado en él. Esto no debe ser algo escondido en él. Debe ser algo muy obvio en él. Ser manso, dispuesto a sufrir como el Señor sufrió el ataque de las personas. Muchos impíos nos van a maltratar, van a hacer muchas injusticias con nosotros, nos van a ofender de distintas maneras, y yo estoy llamado a ser manso, a ser manso. Es más, ellos muchas veces abusan de nosotros porque saben que nos vamos a callar. Saben eso. Tercer punto, ¿por qué son bienaventurados los mansos? El pasaje nos dice, hermanos, ¿por qué los mansos son verdaderamente bienaventurados? El pasaje nos dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, después de considerar lo que significa ser manso y ver estos ejemplos, podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser que los mansos van a heredar la tierra? ¿Cómo van a heredar la tierra personas que no están haciendo nada para heredarla? Nosotros entendemos por este mundo que los que conquistan la tierra deben ser personas capaces, fuertes, poderosas, seguros de sí, agresivas, que se imponen ante los otros. Entendemos que los que más sobresalen tienen más oportunidades de conquistar, de triunfar, de progresar en este mundo. Pero los mansos no son así. Ellos no son así. Antes son todo lo contrario a personas así. Pero el Señor nos dice que ellos, y solo ellos, recibirán la tierra por herencia. ¿Cómo podemos entender esto? ¿En qué sentido ellos heredarán la tierra?
Claro, no estamos viendo a los creyentes tratando de conquistar este mundo como lo hacen los impíos. Los impíos se esfuerzan cada día por conquistar el mundo y para sobresalir entre los demás. ¿Cómo podemos entender estas palabras del Señor para nosotros los creyentes? Claro que debemos entenderlas diferente, porque estamos hablando de personas diferentes que pertenecen al reino de los cielos y no de personas que pertenecen a este mundo. Debemos decir que el creyente recibe como herencia esta tierra en dos sentidos. Podemos decir primero que el creyente ya está disfrutando en alguna medida, de alguna manera, de esta bendición. Aunque él también sufre en este mundo injustamente, al mismo tiempo puede disfrutar de la herencia del Señor. Aunque él sabe, aunque las personas se esfuerzan por conquistar este mundo cada día, el creyente sabe que ellos no la pueden conquistar porque este mundo, esta creación, esta tierra ya pertenece a Cristo. Cristo es el dueño de todo. Y obviamente a los que están unidos a Él, Hebreos 1:2 nos dice que Dios constituyó al Hijo heredero de todo. Él es el Señor de toda la creación. Él es el Señor. Por eso es que Él puede decir, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Y nosotros podemos disfrutar de sus bendiciones en esta tierra. Como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, primera de los Corintios 3:21, nos dice en adelante, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Solo los verdaderos herederos realmente pueden disfrutar de las bendiciones de esta tierra. Los impíos no la pueden disfrutar, porque únicamente pertenece a los que están unidos a Cristo también. Aquellos que tienen su alma tranquila pueden disfrutar de este mundo. Los impíos no pueden disfrutar porque no tienen paz en sus vidas, están en enemistad con Dios. Solo nosotros los creyentes podemos decir, hermanos, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque sabemos a quién pertenecen todas las cosas, a Cristo nuestro Salvador. Es esto la bendición que que gozan los mansos. ¿No es esta una bendición, hermanos? Por eso los mansos son llamados bienaventurados. Hermanos, que al reconocer esta bendición también nos gocemos como creyentes y esto nos motive a ser mansos, porque solo los mansos recibirán la tierra por heredad. También, hermanos, tenemos que decir que en un sentido más pleno y completo, el creyente va a heredar la tierra en el futuro, Romanos 8:17 en adelante.
en un sentido más pleno y completo, los mansos van a heredar la tierra en el futuro. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros los creyentes aún esperamos ser glorificados, aún esperamos la redención de nuestros cuerpos, esperamos la segunda venida de Cristo, esperamos que nuestros enemigos sean juzgados por el mismo Señor, esperamos que el pecado sea erradicado o quitado por completo. Y los creyentes moremos con el Señor para siempre, con nuevos cielos y nueva tierra. Como lo dice Apocalipsis 21:1. 21:1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la bienaventuranza que le espera a los mansos. Pueden sufrir las injusticias en este mundo, los malos tratos y las ofensas de los impíos. Pueden atravesar por diversas aflicciones en este mundo caído. Pero esta es la herencia que les espera en el futuro. Ellos heredarán la tierra en su sentido más pleno y completo. Solo los mansos morarán con Dios. Solo los mansos son llamados el pueblo de Dios. Solo los mansos disfrutarán de la presencia de Dios con ellos. Esta es la bendición que le espera a los mansos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora permítame hacer algunas aplicaciones. Querido hermano, como hemos dicho, usted debe distinguirse como alguien manso. Esta característica debe ser notoria en usted. Si usted dice ser creyente, usted debe ser conocido como alguien manso. Como dijimos al comienzo, quizá esta característica al comienzo, al inicio de su vida cristiana puede ser débil, pero si usted ya lleva tiempo conociendo al Señor, debe ser algo notorio en usted, la mansedumbre. Es por eso que le ruego que afirme esta característica en usted. Ruéguele al Señor, pídale perdón también y ruéguele que le permita ser alguien manso, ser conocido por esta característica. Igualmente, hermano, usted debe ser alguien que espere las ofensas de los otros. Siempre como creyentes, hermanos, vamos a estar expuestos a la crítica de los demás. El mundo siempre va a perseguir a los creyentes. Por eso necesitamos ser mansos. Necesitamos estar dispuestos a sufrir por ser creyentes, a soportar las ofensas, los malos tratos e injusticia de los otros. Quiero que piense también en la bendición que disfrutarán los mansos. Recibiremos por herencia la tierra. Podemos gozarnos, hermanos, en nuestro Señor, pues solo por Él tendremos esta herencia. Solo por Él podemos disfrutarla. Quizá usted hoy esté sufriendo
por ser manso, esté sufriendo injusticias, el maltrato de los otros, que otros hablen mal de usted, mintiendo obviamente. Pero gócese también, porque usted le espera una herencia segura en los cielos, que está reservada únicamente para los mansos. Ahora, querido amigo que nos visita en esta mañana, quizá usted quiera gozar de esta bendición que únicamente van a gozar los creyentes. Esta bendición no es para personas que no hayan venido a Cristo. No es para personas que rechazan al Señor. Si usted quiere recibir esta bendición, hoy mismo puede venir a Cristo. Arrepiéntase de sus muchos pecados y confíe en Cristo para la salvación de su alma. Solo Él puede tomar a una persona como usted, vengativa, a una persona fiera como usted, violenta, y transformarla en alguien realmente manso. Esta bendición será para usted si viene a Cristo hoy. Por eso lo invito a que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, por enseñarnos otra característica que nos debe distinguir como a nosotros los creyentes. Gracias porque tú quieres que nos conformemos a la mansedumbre que modeló y distinguió a nuestro Salvador y a muchos creyentes en el pasado. Quieres que nosotros también, Señor, suframos, estemos dispuestos a soportar y a sufrir las ofensas, los malos tratos y las injusticias de los demás con un espíritu humilde y tranquilo delante de ti. Rogamos y pedimos perdón, Señor, si nos hemos cargado contra algún hermano o contra alguien. Queremos pedirte que nos permitas tener esta suave disposición en nuestro corazón, Señor. Haznos más santos. Queremos ser más como Cristo, sufrir como Él también, Señor. Estar dispuestos a sufrir todos los maltratos que Él sufrió para la gloria tuya y ser considerado semejante a Él también en esto. Ayúdanos, porque aún somos una iglesia que nos preocupamos mucho por nosotros mismos, por nuestro bienestar, por estar cómodos, por no incomodarnos, por no sufrir. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermano.